al público, darle una indicación en relación a lo que es las preguntas a los expositores. Van a ser colocados en el chat del Zoom para que sean respondidos a través de ello. Gracias. A continuación vamos a presentar a la doctora Niel Flores Valdés, al doctor, quien va a hacer su presentación acerca de infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior. El doctor Niel Flores es médico especialista en medicina interna, magíster en salud pública, docente de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groham, investigador RENACID, jefe del Departamento de Medicina y Especialidades Clínicas del Hospital 3 Daniel Alcides Carrión E-Salud de Tacna. Es miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, miembro del Colegio Panamericano de Endotelio, Bogotá. Entonces, adelante, doctor Niel Flores, con su presentación. No la escuchamos. Su audio, doctor. ¿Aló? Sí, Sí. Muy buenas noches, doctora, ahora sí. Buenas. Buenas tardes, doctora, por esta presentación, a todos nuestros colegas que nos siguen en este curso, al cual les invito y agradezco al comité organizador por haberme considerado dentro de la nómina de expositores. Bien, voy a compartir la presentación. Bien, el tema que voy a desarrollarles es sobre la exacerbación del EPOC. Bien, entonces, este tema tiene importancia fundamentalmente porque tanto en el trabajo del SERUM, me hago recordar cuando tuve la oportunidad de hacer esta experiencia, y en mis primeros años de médico general, pues he tenido la oportunidad de tener contacto con esos pacientes y siempre era la interrogante, ¿cómo puedo desempeñar, cómo puedo hacerlo mejor? Esta patología, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un problema que tiene una dimensión importante porque es un problema de salud pública, es una enfermedad prevalente, subdiagnosticada, inadecuadamente tratada, heterogénea, por decirlo así, si queremos pensar incluso en su patología, y que tiene una alta morbimortalidad. Esta información la traigo pues de la guía peruana de EPOC del año 2016, no hemos tenido otra actualización de esta guía, pero que tiene detalles muy interesantes. Y podemos definir el EPOC como una enfermedad caracterizada por una limitación del flujo aéreo persistente, generalmente progresiva y asociada a una respuesta inflamatoria exagerada de la vía respiratoria, vías aéreas del parénquima pulmonar. También podemos mencionar, yendo un poco más allá, que el EPOC se caracteriza por una limitación crónica del flujo de aire persistente y con una frecuencia progresiva asociada a una reacción inflamatoria. Aquí hay un primer detalle, se habla de una condición inflamatoria como consecuencia principal de la exposición al humo del tabaco, factores ocupacionales, al humo de combustible, la biomasa. Es una enfermedad de alta prevalencia, prevenible, tratable. Este concepto es importante, no lo encuentro luego en el desarrollo de la sesión, vamos a describirla. Heterogénea, como ya mencionaba, y una presentación clínica y evolución variada. Cuando nosotros revisamos la literatura, vemos que la etiología a la cual está asociado el EPOC, pues se habla de factores, ¿no? Ambientales, factores del huésped, son múltiples, pero si nosotros queremos un poco enfocarnos en nuestra realidad nacional, en nuestro país, vamos a darnos cuenta que estos factores, si bien es cierto, el tabaco es un factor importante para desarrollar EPOC, pero en nuestro medio
nuestras cifras no tanto van asociadas a tabaco. Curiosamente, esta información es de la guía latinoamericana del tórax, que habla de la guía de EPOC. Y fíjense ustedes que TBC, tuberculosis pulmonar, es un factor de riesgo para obstrucción del flujo aéreo. Perú tiene una alta incidencia de tuberculosis y por lo tanto las secuelas de esta patología habría que tenerlas en cuenta como factor de riesgo. La otra es que la condición también de nuestra población, sobre todo es la exposición a la biomasa. Entonces, estas condiciones probablemente estén más asociadas, tengan mayor prevalencia para nuestra realidad. Este es un trabajo publicado por el doctor López y el grupo, y fíjense ustedes, esta es una visión panorámica a nivel mundial. Fíjense ustedes que Perú, entre otros países de la región, pues tienen una incidencia que va de 5 a 50 en relación a la biomasa, como una etiología relacionada a EPOC. Y por ejemplo, es un estudio de prevalencia de EPOC en Latinoamérica. Esto tiene una historia, ¿no? Primero fue el estudio platino, si bien es cierto, en pocas ciudades de Sudamérica, y después se han ido sumando otras ciudades para ver la prevalencia de EPOC. Bueno, ahí está Perú, ¿no? Este es el reporte del estudio Crónicas, con 6.2% de prevalencia en Perú de EPOC. Bien, otros países de la región, nuestros vecinos, por ejemplo, nosotros acá estamos en Tacna y vemos mucha afluencia de pacientes chilenos, encontramos una mayor incidencia en ellos de EPOC, estamos hablando de un 15.9% en la región. Esta es un poco la historia, ¿no? De este factor que sí es importante tenerlo en cuenta en nuestra población y es el antecedente de tuberculosis pulmonar. Bien, esto asociado a la destrucción del flujo aéreo por tabaquismo. Y vemos aquí los estudios que nos han dado esta relación, por ejemplo, el estudio platino, fíjese, con antecedente de TBC a 30.7%, sin antecedente de TBC 13.9%. Y otros estudios que están citados posteriormente y que en las diapositivas se los vamos a dejar, también señalan a el antecedente de tuberculosis como un factor de riesgo para EPOC. Este es un estudio publicado en el año 2018 por el doctor Guerreros. Este es un estudio que se realizó en la zona de Lima y Callao, y vemos, por ejemplo, que los rangos de edad tienen el comportamiento tal como habla la literatura por encima de 40 años, que los casos más prevalentes están en el grupo 2, y que probablemente son los que vamos a ver en nuestra práctica cotidiana, que el 89% de estos pacientes tenían algún tipo de medicación para EPOC, siendo la terapia más usada la combinación de beta-agonistas de acción larga y corticoides inhalatorios, con un 31.1%. Y la fisiopatología del EPOC, ¿cómo nosotros podemos, podemos entenderla, ¿no? Disculpen, me salí un poco de la presentación. Vemos que este proceso inflamatorio, limitaciones al flujo aéreo, va a generar insuflación pulmonar, no es la única causa, pero es una de las principales causas, y esto va a tener alteraciones en el intercambio gaseoso. También va a conllevar en algún punto hipertensión pulmonar, puede ser canónico pulmonar, y puede haber una hipersecreción mucosa y disfunción ciliar. Bien, y las manifestaciones clínicas que los pacientes acuden, pues son diversas, desde asintomáticos hasta con síntomas, y dentro de ellos la falta de aire, la sensación de presión de pecho, la disnea que se hace progresiva, la presencia de sibilantes, la persistencia de la tos y la expectoración, vienen a ser el cortejo que traen esos pacientes. Probablemente de todos los signos, el más estudiado es esta escala de la disnea. Bien, y es el que también nos importa para valorar la gravedad o severidad que traen nuestros pacientes. Siendo el grado 0, aquellos que prácticamente no hay la sensación,
o hay una actividad o ejercicio muy intenso, y el grado 1, aquel que tiene algún grado ya de sensación o ahogo, sobre todo para subir escaleras. El grado 2, aquella que se hace al caminar a un espacio, a una de forma lineal, digamos. El grado 3, el ahogo o falta de aire, que obliga a detenerse al caminar una cuadra o después de unos minutos en el plano. Y el grado 4, el más severo, con un ahogo o falta de aire, que al bañarse o vestirse, lo que le impide prácticamente salir de casa, ¿no? Y también vemos que en el examen físico pueden haber varios signos, y aquí les presento Si lo que algunos. presento es un sibilante polifónico, como se escucha aquí, eso me sugiere entonces que tengo diferentes bronquios con una reducción de su luz, por lo que pensaré entonces en un broncoespasmo generalizado, como el asma alérgico, EPOC, bronquiolitis o reacciones alérgicas de por sí. El ronco se debe a la consecuencia de secreción bronquial abundante en la luz del bronquio. Este se puede auscultar como un sonido grosero que podría asemejarse al del crepitante, pero que puede aparecer tanto en inspiración como en expiración y que de forma característica desaparece cuando se pide al paciente que tose. Al encontrar un roncus, entonces, debemos pensar en patologías que aumenten la secreción dentro del bronquio, como el asma alérgica, la bronquitis crónica, la bronconeumonía, tuberculosis pulmonar. Bien, básicamente lo que quería demostrarles es que siempre la parte del examen físico nos va a importar algo así, igual como fue el cuadro clínico, y rescatando los sibilantes polifónicos, que son aquellos que se presentan en esos pacientes, y la otra, la presencia de los roncos, ¿no? Y que obviamente no son patognomónicos, sino que hay en otras patologías. Pero los factores de riesgo y la presencia de esta sintomatología debe incrementar nuestra sospecha y empezar en pacientes con EPOC. También la radiología nos ayuda para poder tener, aproximarnos al diagnóstico definitivo del EPOC. Por ejemplo, en algún establecimiento de salud vamos a tener a la mano la posibilidad de tener un estudio radiológico. Y dentro de esto existen algunos hallazgos que nos pueden ayudar desde el punto de vista de la radiología convencional. Si bien es cierto, estos signos son tardíos, pero no deben dejarse de tener en consideración. Y dentro de estos signos, pues vamos a ver unos signos directos, ¿no? Y dentro de ellos, las bulas se consideran unos signos directos de EPOC, fundamentalmente el componente efisematoso. Entonces, si observamos la imagen que está en el lado izquierdo, donde estoy colocando el cursor, y observamos la característica que se ve en el tercio superior y medio, observamos que primero hay una hiperclaridad en esta zona, que nos hace pensar que hay una hiperinsuflación pulmonar en el lóbulo superior derecho, limitando inferomedialmente por la cisura menor que está descendida, la podemos visualizar en esta zona, está descendida, ¿bien? Y surcada por finos tractos lineales. Se aprecian los signos broncovasculares de las atelectasias del lóbulo inferior. Bien. Y siempre es bueno, es de buena práctica tomar una radiografía lateral. Y si vemos la radiografía lateral, la zona que mejor nos permite visualizar es la zona que está posterior a la retroesternal. Entonces, allí estamos viendo lo que está señalando el cursor de esta zona. Y fíjense ustedes, la parte inferior, se ve la hiperclaridad retroesternal con superposición de múltiples trazos curvilíneos, que son los que están en la parte interna, y de esta forma nos permite visualizar a través de la radiología, si bien son signos indirectos tardíos, de que se trata de un paciente con una hiperinsuflación, y esto podría estar relacionado con factores de riesgo a pensar en pacientes que es portador de EPOC. Si bien es cierto, y en la parte inferior lo hago notar, el diagnóstico diferencial de hiperinsuflación es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, también se ve en el asma, se ve en la bronquiolitis, se ve incluso en infecciones como por neumocitis girovesi. Bien, la tomografía también nos ayuda, y dentro de esto también algunos signos, si bien es cierto, van a ser más precoces que la radiología convencional. Por ejemplo, si seguimos en el plano de las letras, vemos en la letra A, esta zona que hay una hiperclaridad total, redondeadas, bien, con imágenes lineales ramificadas en la parte interna. Bien, esto nos orienta a al sistema centrolobulillar,
En la lámina B encontramos las hiperclaridades más extensas que mantienen reconocible la arquitectura lobulillar del pulmón. En la C es un poco más claro, se ven unas hiperclaridades perivasculares, están señalándose en el circunscrito establecido allá, y en el D vemos los nódulos centrilobulillares por bronquiolos, patología que precede la aparición del enfisema. Entonces, la tomografía, si bien es cierto, probablemente en el CERUM no lo vamos a poder tener, o tal vez la podemos tener, sí podemos pensar también en esta patología como diagnóstico. Y nosotros nos planteamos cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pues primero viene por la sospecha clínica, viene teniendo en cuenta los antecedentes, pensar si es un factor si tiene, es de grupo de riesgo. Entonces, si es que esto es así, entonces nosotros debemos, en lo posible, se menciona que para hacer el diagnóstico debemos tener el estudio espirométrico. En realidad, esa es la herramienta que deberíamos tener para hacer el diagnóstico, o confirmar el diagnóstico de POC, ¿no? El estudio espirométrico. Bien. Y con el estudio espirométrico nosotros vamos a ver esta relación, este índice de Tinelao, BEP1, sobre capacidad vital forzada, menor a 70 del esperado para acción broncohilatadora, ¿no? Entonces, este es lo que nos termina, digamos, por la sospecha, llevar a una confirmación que estamos frente a un paciente con POC. Y de estos se han establecido grados. Por ejemplo, tenemos los leves, en el cual el BEF1 es menor o igual al 80%, señalado aquí. El Gold 2, que es el moderado, con un BEF1 que es mayor o igual al 50%, pero menor del 80%. El grado 3, que es un BEF1 mayor o igual al 30%, pero menor al 50%. Y el 4, el muy severo, con un BEF1 menor del 30%. Bien, ahora nosotros ya hemos diagnosticado a nuestro paciente con EPOC, ya lo hemos pensado, lo hemos confirmado, y ahora nosotros quisiéramos detenernos un poco a pensar cómo es que esta enfermedad se logra exacerbar y cómo nosotros podemos reconocerla. Entonces, primero vamos a entender que la exacerbación del EPOC es un evento agudo con deterioro clínico. Bien, que si bien es cierto había un nivel de disnea, pues esta disnea está en aumento, hay con presencia de tos y expectoración basal del paciente más allá de la variabilidad diaria y suficiente para requerir una modificación del tratamiento regular que el paciente venía llevando. Que vamos a encontrar una elevación de los biomarcadores de reacción de fase aguda y procalcitonina. Y siempre es bueno tener en cuenta de que este es un diagnóstico de exclusión. Bien, cuando nosotros en medicina trabajamos diagnóstico diferencial, probablemente en este capítulo de POC donde debe ser tenido en cuenta de mayor importancia el diagnóstico diferencial que en otras patologías. ¿Por qué? Porque a veces, y nos ha pasado a nosotros, me ha pasado en algún momento, que cuando tienen el antecedente de POC y el paciente viene con incremento de la toxidina, inmediatamente lo asumí que era una exacerbación, y no, porque a veces le administramos el tratamiento y el paciente no mejora. Entonces empieza la desesperación del médico, y la pregunta es, ¿no será que es otro diagnóstico? Y cuando lo reconocemos, tratamos ese otro diagnóstico del paciente mejor. Entonces, es importante tener en cuenta este concepto de la exclusión. El diagnóstico de la exacerbación del EPOC se basa exclusivamente en la presentación clínica de síntomas respiratorios, mencioné ya, no existe un biomarcador claro que nos oriente, nos permita confirmar esta sospecha de exacerbación del EPOC. Por lo tanto, es importante siempre tener en cuenta la exclusión, y la forma de presentación pues es variable, ¿no? Puede tener un inicio agudo o puede ser gradual, ¿bien? Y también la resolución puede ser rápida o puede ser lenta. Entonces, es importante partir del diagnóstico diferencial, y aquí tenemos que hacer en cuenta el diagnóstico diferencial con enfermedades pulmonares. Por ejemplo, una neumonía, un derrame pleural, un neumotórax, el tromboembolismo pulmonar, la obstrucción de la vía aérea alta, la aspiración recurrente del contenido gástrico puede tener en cuenta como diagnóstico diferencial de enfermedades pulmonares. Y con enfermedades no pulmonares están la patología cardiovascular, sobre todo la insuficiencia cardíaca,
están las arritmias cardíacas, la descompensación de una arritmia, una cardiopatía isquémica también podría simularnos una exacerbación de EPOC. Y otras que podrían estar probablemente los fármacos que viene tomando el paciente para otras patologías. Este es un algoritmo que nos plantea el colegio, la Asociación Latinoamericana del Tórax en su guía del año 2019, donde nos permite ubicarnos en dos campos, como lo hemos mencionado previamente. En el campo de la izquierda estaría cuando existe esta sospecha de reagudización, una exacerbación del EPOC con tos, expectoración y disnea, y vamos a hacer un incremento de estos signos. Entonces incluso nos podríamos orientar a pensar en qué germen, sobre todo las infecciones son los que están más marcados en la exacerbación y podrían ser bacterianas. También existe exacerbación del EPOC por agentes virales. Bien, por eso que no a toda exacerbación se le debe poner un antibiótico. Y las otras, que pueden ser otras causas, en este caso, otras etiologías que también exacerban esta sintomatología y no necesariamente ser infecciosas. Y por otro lado, no olvidar de que debemos de todas maneras pensar en otras etiologías, ya mencioné pulmonares o no pulmonares, como causante de los síntomas y no necesariamente una exacerbación del EPOC. Este es un cuadro donde nos muestran las etiologías. Allá estamos viendo el grupo de las importantes están las bacterias, pues dentro de ellas las más frecuentes son las que tienen una preponderancia en la comunidad. Estamos el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae, está Moraxella, Pseudomonas, sobre todo cuando ha habido uso de antibióticos previos, ¿sí? Y también puede haber atípicos, ¿no? Está la neumonía, la Chlamydia pneumoniae o el Mycoplasma pneumoniae. Mencionamos que podían haber agentes virales que podrían estar inmersos en esto y otras patologías adicionales. Entonces, las condiciones generales de los pacientes para el tratamiento ambulatorio del EPOC son ver la intensidad de los síntomas que no ponen en peligro la vida del paciente, ¿sí? No tiene enfermedad concomitante o está bien controlado. ¿No? Estamos viendo los pacientes que pueden ser atendidos en forma ambulatoria. No ha tenido hospitalizaciones por exacerbación de EPOC en los últimos 6 meses y tiene un apoyo domiciliario adecuado. Siempre es bueno saber con quién vive el paciente y ver si este paciente puede no apoyar en el tratamiento, si no, esta es una condición para pensar en derivarlo o hospitalizar al paciente. Si el paciente tiene una buena tolerancia en la vía oral. Bien, se recomienda continuar el tratamiento con broncohilatadores de acción prolongada y aumentar la frecuencia de los broncohilatadores de acción corta, tipo salbutamol, bromuro de ipratropio, o combinación de ambos, virosol, presurizado o nebulizados. Actualmente más estamos con los inhaladores, ¿no? Por el tema aún que si bien hemos pasado la quinta ola, pero restricciones para las nebulizaciones del COVID. No existe evidencia de que este último sistema sea mejor, me refiero a los nebulizadores. En el tratamiento ambulatorio se debe considerar el uso de antibióticos en casos leves a moderados en forma individual según la severidad de la enfermedad y estudios de biomarcadores para identificar si la exacerbación es bacteriana o es viral o hay hipereosinofilia. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Se mantiene la Flores, le quedan 2 recomendación de considerar el uso minutos. de antibióticos. Sí, doctora, gracias. Se mantiene la recomendación de considerar el uso de antibióticos en pacientes con expectoración purulenta y o nivel de PCR elevado por 5 a 7 días. Considera el uso de los broncohilatadores sistémicos tipo prednisona oral de 30 a 40 miligramos día por 5 a 7 días o equivalentes, de acuerdo siempre el caso, sobre todo para las exacerbaciones moderadas. Y estas son las condiciones en las cuales un paciente deberíamos pensar en que deberíamos hospitalizarlo y no manejarlo en forma ambulatoria. Fundamentalmente el deterioro del estado general del paciente, que esté yendo mal con el tratamiento que hemos considerado en el paciente, persista la sintomatología y esto condiciona obviamente la hospitalización del mismo. Este es el esquema del uso de los broncohilatadores. Pues ya mencionábamos primero mantener los de acción corta y incrementar su frecuencia y asociarlos a los de uso prolongado. Estas son 2 recomendaciones puntuales. Si es que hay sin factor de riesgo, teniendo en cuenta la edad menor de 65 años, un BEF1 mayor al 50, con la presencia de por lo menos 2 exacerbaciones
básicamente el antibiótico de eso sigue siendo amoxicilina ácido clavulánico, tener en cuenta. Y si es más de un factor de riesgo, pues aquí en la edad mayor a 65 años, con un F1 menor al 50%, con cardiopatía, podemos utilizar, en este caso, quinolonas que están mencionadas en acá. Muchas gracias por su atención, muchas gracias, doctora. Quedo a sus preguntas. Buenas noches.